Buenos días niños del sexto grado, les saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo día más de clases. Hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal. Probablemente algunos hayan visto su horario y me indiquen de que el día de hoy se trabaja historia. Pero ya historia nosotros lo trabajamos la semana pasada por una confusión que yo tuve. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a aprovechar para poder trabajar la clase de razonamiento verbal. Ahora, el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema, que es en cuanto al sentido literal y al sentido figurado. Probablemente también me indiquen, profesor, ¿en qué página del compendio está ese tema? Muy bien, yo he verificado que en su compendio del segundo bimestre no tienen estos temas y tampoco ningún tema que corresponda a razonamiento verbal, ya que en el primer bimestre, había una gran cantidad de ejercicios, por lo que se consideró que deberíamos seguir trabajando el compendio del primer bimestre en el caso de razonamiento verbal. Pero ya hemos avanzado con varios de esos temas, entonces lo que vamos a hacer es ir conociendo en este bimestre algunos temas extra, bien, y a la vez también en algunas clases vamos a estar aprovechando aún el compendio del primer bimestre para poder desarrollar algunos ejercicios. Muy bien, entonces en sus cuadernos van a colocar como título, después de haber hecho ya la carátula del segundo bimestre, sentido literal y sentido figurado. Ese es el título del día de hoy. Y para poder comenzar con esta clase, primero vamos a ver el siguiente video. Una palabra o un grupo de palabras se puede utilizar con su significado propio, es decir, sentido literal, o con un significado diferente al suyo, es decir, en sentido figurado. Por ejemplo, cuando yo digo el vaso se partió al caer al suelo, en este ejemplo, el verbo partir se utiliza con su significado literal, romperse, mientras que si yo digo el niño se partía de la risa, está utilizándose como reírse mucho. Este tipo de expresiones son muy utilizadas en el lenguaje informal. Por ejemplo, en las noches de verano se pueden ver las estrellas con gran nitidez. En este ejemplo, ver las estrellas es observar las estrellas en el cielo. Se utiliza con un significado literal. En cambio, si yo digo mi hermano tuvo una caída con la bicicleta y vio las estrellas, se está utilizando con un significado figurado, como darse un golpe y quedar aturdido. Bien, entonces ahora que ya hemos visto el video, ¿qué hemos podido aprender acerca de lo que hemos visto? Aprendemos que cuando nos expresamos o comunicamos, solemos usar frases con significado propio y muchas veces con significado figurado. Ejemplo, el tío murió el martes. Esta frase está siendo usada con un significado propio, especialmente la palabra murió. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a que alguien perdió la vida. Bien, que alguien ya está inerte, que ya falleció. A eso se le conoce como un significado literal, porque es el significado real de la palabra que estamos usando. Sin embargo, si yo digo el tío se murió de la risa, ¿estamos hablando de que realmente alguien se murió? No, simplemente estamos hablando con un significado figurado, de que alguien pues está disfrutando de alguna broma o de algún chiste y por esa razón se está riendo demasiado. Entonces el tío se murió de la risa quiere decir no que se murió, sino que se estuvo riendo demasiado. Muy bien, entonces espero esté quedando claro lo que es el significado literal y lo que es el significado figurado. Entonces, vamos a definir cada uno de ellos. Significado literal es cuando el significado de las palabras se expresan con sentido real en función al verdadero significado de las palabras. Y por otro lado, el sentido figurado, es cuando el significado de las palabras se expresan con sentido irreal en función a un significado diferente de las palabras. Otros ejemplos. El tiburón es un pez carnívoro y muy poderoso. Es un sentido literal, porque está hablando de lo que es realmente un tiburón.
Sin embargo, si yo indico cuando él nada, es un tiburón. Por más que nade bien, nadie va a ser un tiburón de forma literal. Es simplemente una expresión para indicar de que esta persona nada muy bien o es veloz a la hora de nadar. Muy bien. Pues entonces, con la información que yo les he brindado el día de hoy durante la clase, es una clase breve, es una clase corta, porque los conceptos que debemos aprender son muy simples, ¿bien? Pero ahora lo vamos a poner en práctica con estos ejercicios. Y ustedes lo van a copiar también en su cuaderno, y lo que les están pidiendo es que indiquen si se trata de un sentido literal o un sentido figurado. Entonces, lo que vamos a hacer es leer cada una de estas oraciones que tenemos aquí, y reconocer si se está hablando en un sentido literal o se está hablando en un sentido figurado, tal y como lo hemos visto durante la clase. Bien, es muy simple, así que simplemente mucha atención para poder reconocerlo. Y este ejercicio sí es un poquito más complicado, pero es simple, no se hagan muchas bolas aquí, no se estén mareando ni nada de ello a la hora de resolver estos ejercicios. En los paréntesis coloca el significado, ya sea literal o figurado, de las palabras resaltadas. Por ejemplo, veamos el número 1. Vemos dos oraciones. Primera oración, el mar peruano es rico en peces. Y la segunda oración, anoche llovió a mares en Huancayo. En ambas oraciones encontramos resaltado la palabra mar, en este caso en singular y aquí en plural, ¿no? Pero se refieren a la misma palabra. Pero en la primera oración, ¿la palabra mar tendrá un sentido figurado o tendrá un sentido literal? En este caso es un sentido literal porque está hablando en sí de lo que es el mar peruano. ¿Y qué es un mar? En este caso, ¿cuál es el significado de esta palabra resaltada? El mar es una masa de agua salada, tal y como yo lo he indicado aquí. Ahora, en la segunda oración, ¿la palabra mar o mares tendrá un sentido literal o figurado? Anoche llovió a mares en Huancayo. ¿Realmente cuando llueve, llueve a mares? ¿O para qué se usa esa expresión? Muy bien, si nos damos cuenta o reconocemos que es sentido figurado, tenemos que colocar aquí también lo que significa en este caso. En este caso, en esta oración, mares hace referencia a que llovió demasiado o mucho. A eso hace referencia, entonces aquí en el significado colocamos eso. Igual ustedes lo van haciendo con las demás oraciones. Aquí también tienen más ejercicios de este tipo y aquí también les he completado otro ejercicio. No tiene un pelo de tonto. Los monos tienen pelos casi en todo el cuerpo. En la primera oración nos damos cuenta de que se está hablando de un sentido figurado. No tiene un pelo de tonto. Es una frase que no tiene un significado en sí literal. Bien, simplemente la palabra pelo en este caso quiere indicar que no tiene nada. O sea, que no tiene nada de tonto. Muy bien, que es inteligente probablemente o astuto. Bien, eso es lo que vamos a ir colocando. En el otro caso, los monos tienen pelos casi en todo el cuerpo. En este caso, la palabra pelo sí es un sentido literal o tiene un significado literal que hace referencia a lo que es el vello o cabello, ¿no? Lo que son los pelos, ¿no? Que nosotros conocemos. Eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo. Probablemente resulten algunas dudas, así que normal. Ustedes me escriben y yo les ayudo como siempre les indico. Que tengan un gran día. Hasta luego.